Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Quiero hablar acerca de verdades sobre las divisiones en el Señor. Hay que explicar cosas muy importantes. ¿Por qué hay divisiones en el Señor? Antes de decir cualquier cosa, se tiene que saber que hay dos tipos de divisiones en el Señor. Hay una mala y una buena. Quizás alguien pueda preguntarse cómo es posible. Es posible. El mismo Señor Jesucristo trajo división. Era una buena división. Pero también hay una mala división que no debe ocurrir en el Señor. Por ejemplo, podéis leer Tito en el capítulo 3. Podéis leer abajo, vais a encontrar información. Casi el capítulo 3, leer hasta abajo. También podéis leer 1 Corintios capítulo 11. Si vais indagando también vais a encontrar otras divisiones. O sea que hay buenas divisiones que vienen la voluntad de Dios, pero hay otras malas divisiones que no son voluntad de Dios. Ahí es donde los siervos y siervas de Dios tienen que interceder. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el libro de Tito 3, en el verso 10, Pablo le aconsejó a Tito, diciéndole que cualquiera que cause divisiones una y otra vez, amonéstale, pero si no se retracta, échale de la congregación. ¿Por qué Pablo dice esto? Ahora bien, voy a empezar con lo positivo. Divisiones que son en la voluntad de Dios. Vamos a coger 1 Corintios 11, en el verso 17 al 22. Ahí Pablo encontró en Corinto que había disensión entre hermanos. Entonces, Pablo explica ahí que era necesario que esto ocurra. ¿Para qué? Para que se conozcan quiénes son aprobados por Dios. ¿Por qué hay una división así en la voluntad de Dios? Simplemente que cuando hay un ministerio recién, una congregación, entonces suelen venir gente de diferentes lugares. Puede haber novatos, también puede haber gente madura en la fe que ya llevan tiempo haciendo la obra de Dios. Entonces se comienza con una congregación. Los líderes están ahí obrando en el Señor. ¿Qué pasa? Desde los principios todo está bien. La gente trabaja en el Señor, parece que todo está bien. Pero llega un momento que las cosas empiezan a cambiar. Hay que decirlo así, porque esto suele empezar desde el liderazgo, la persona principal. Entonces, quizás empiezan a ocurrir cosas con otra gente y el líder no está haciendo nada. Estas cosas se suelen dar porque quizás las personas que están ocasionando ciertas cosas que no son agradables ante Dios, estas personas quizás le están haciendo un favor al líder. O también puede ser que el líder está ignorando esto. Entonces empiezan a ocurrir muchas cosas en la congregación. Y cuando Dios ve una situación así, que algo se está pasando o se está yendo de control, el Señor suele empezar a enojarse con esto. Suele haber a veces injusticia en el liderazgo. Otros están trabajando porque hacen favores al líder y otros no trabajan. Entonces empieza a haber problemas. Muchísimas cosas empiezan a ocurrir así. Algo ha empezado bien, pero ahora a la larga todo eso empieza a fluir. Ahora, como el líder no está haciendo nada, entonces suele empezar a haber muchos problemas. Ya no hay entendimiento. Empiezan a haber chismes, muchísimas cosas que ya no agradan al Señor.
Entonces, como Dios es justo y fiel, el Señor suele permitir que el que es escogido o escogida por Él en aquel lugar, si son 2 o 3, el Señor les va a sacar de este lugar. Soy testimonio de estas cosas. Esto ocurre en cualquier lugar donde hay congregaciones. El que diría otra cosa es porque quizás ellos no tienen la doctrina de Cristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento ocurrió con todos, con los apóstoles, todos. O sea, no puede haber una nueva congregación sin que al final Dios tenga que sacar a gente de este lugar. El Señor lo hará. Es imposible, porque algo puede comenzar bueno, pero a la larga va a entrar el desentendimiento. ¿Por qué? Porque los líderes no han estado firmes, sino que han tolerado situaciones. Entonces, como Dios es como es, Él no puede permitir que lo que es malo siga surgiendo en medio de los hermanos, porque al final va a haber una destrucción. Por eso Dios tiene que quitar cierta gente que Él mismo ha traído y así llevarlas a otra parte. Entonces, esta división es una voluntad de Dios. ¿Por qué el Señor lo hace? El Señor lo hace, ¿por qué? Porque ama a todos. Entonces, Dios lleva a otros en otros lugares para que vayan haciendo la obra de Dios. Los que queden o que han hecho las cosas mal, el Señor también les deja en un lugar. A la larga, se verá que quizás los que han salido son los que tenían razón en lo que estaba ocurriendo donde todos se empezaron. Y cuando ellos estén lejos y el ministerio haya prosperado y los demás que quedaron hayan caído, entonces Dios permitirá que estos que han caído vayan a los que ya han prosperado en el propósito de Dios. Así reconozcan que ellos han fallado desde el principio y así el Señor vuelva a unir a estas personas. O sea, son propósitos del Señor. Son cosas que han venido ocurriendo desde tiempos remotos. Podemos ver el caso de José con los hermanos. Sabemos que la verdad José habló mucho, pero Dios perdonó esta ignorancia porque nos pasa a todos desde los principios. Entonces, todo lo que Dios mostraba a José empezaba a hablar esto. Y esto empezó a molestar a sus hermanos y a su mismo padre. Entonces, por estos celos y envidia que los hermanos se levantaron contra José, y al final Dios permitió que hasta sus propios hermanos le vendieran para sacarle en medio de ellos. Porque él ya no podía estar ahí, ya no podía permanecer ahí. Pudo haber, acabar otra cosa ahí. Una cosa peor hubiera ocurrido en este lugar. Por eso Dios permite o trae confusión a sus hermanos para que le vendan y le lleve a otra parte, en Egipto. Así cuando Josué llega en Egipto, empieza a hacer las cosas en este lugar. Y después de mucho tiempo, después de haber sufrido tanto, entonces el Señor le nombra como primer ministro en todo Egipto. Luego el mismo Señor también hace que haya hambruna en toda la tierra, a fin de que los hermanos y el padre de José todos suban a Egipto. Y cuando llegan a Egipto encuentran a José allá. Así Dios les vuelve a restaurar. Por eso Dios permite ciertas divisiones. Así es como trabaja el Señor. Mucha gente no entiende estas cosas. Se quejan. No, ¿por qué hay división? ¿Por qué vienes a hacer tal cosa? No es la persona. Son cosas que fluyen de esta manera. Entonces hay que explicar a la gente por qué hay ciertas divisiones en las congregaciones. A la larga. Entonces esta división que estoy hablando es buena. Porque si esto no ocurre, nada va a estar restaurado. Es necesario que estas cosas ocurran, como lo dice Pablo. Que es necesario que haya disensiones entre ustedes.
Porque Pablo explica también ahí que Dios saca a la gente y la lleva de diferentes partes. No solamente la gente va a estar en un lugar, Dios va a sacar a la gente y la llevará. Así cada uno irá haciendo su obra. El que llegue más allá o que haya avanzado o prosperado en la obra de Dios, entonces otros vendrán cuando escuchen de él y vendrán donde está. Y así todos reconocerán. Y así el Señor juntará a todos los hermanos y hermanas en la congregación de los santos. Y todos alabarán y glorificarán el nombre de Dios. Por eso hay una división voluntaria del Señor. Es necesario que esta división ocurra. Porque cuando ya hay desentendimiento entre los hermanos y hermanas, en los principios, a la larga, nada ya no va a estar bien. Cualquiera que haya vivido esta situación en la congregación lo sabe. O sea, llega un momento de pleitos en medio de los hermanos y hermanas que ya no hay entendimiento. O sea, nada ya no va a acabar bien ahí. Por eso Dios tiene que sacar a la gente. Y los lleva a cualquier lugar. Hasta que todo sea restaurado. Esta clase de división es buena. Entonces no debemos estar quejándonos en todo. Porque solo Dios conoce las cosas. Y hará entender todo eso a sus siervos y siervas que lleven en diferentes lugares. Ellos lo saben. Entonces, hay otra clase de división que sí no es buena. Y esta división es la que Pablo habla en el libro de Tito, o sea, encomendando a Tito en el capítulo 3. Que una división así no es buena. ¿Por qué lo dice Pablo? ¿Por qué? Porque en ese tiempo los apóstoles ya estaban concentrados todos, de que todos ya habían llegado en el mismo nivel. O sea, Dios ya había restaurado a todos. No estaban todos juntos en un lugar, pero en diferentes lugares donde estaban, todos ya estaban restaurados. Ahora ya había una buena comunión entre todos. Que todos los que habían pasado por el desierto, ahora ya estaban restaurados. Y cuando se encontraban entre ellos en alguna parte, todos estaban en paz y gozosos. Entonces, si aparece otra persona ahí en medio de ellos e intentar traer cosas que ya no agradan al Señor, a esta persona hay que sentarla. Porque esta clase de división ya viene del diablo, ya no es de Dios. Esta persona ya viene para intentar gastar lo que es bueno, lo que Dios ya ha restaurado. Entonces, cuando llega una persona así en medio de los hermanos y hermanas, hay que sentar a esta persona y llamar la atención una o dos veces. Si no hiciere caso, echarla de la congregación. Esto es lo que Pablo está diciendo a Tito. Y lo habla a otras personas. O sea, se habla de una restauración completa de entre hermanos. No importa si es cerca o lejos. Porque Dios les hará saber esto a todos. Que todo ya está. Entonces, cuando aparezca otro sujeto e intentar crear otro caos en medio de los hermanos que ya están restaurados por Dios, hay que sentar a esta persona, hablarle con toda sinceridad. Si no escuchare, echarla de la congregación. Pero si escuchare y se retractare, entonces recibir a esta persona. O sea, este tipo de división no se puede permitir en la congregación. Hay que echar a esta persona si no escuchar. Por eso se habla de divisiones en las escrituras. Y hay dos tipos, una mala y una buena. Todo esto es para la gloria del Señor. O sea que Dios conoce todas las cosas. Por eso Él permite todo. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera traído división, nada hubiera cambiado. O sea que el Evangelio de Cristo trajo división. Todo lo que la gente ya vivían por la ley, ya estaban acostumbrados. Entonces, cuando Dios vio que las cosas ya no marchaban, porque algunos estaban haciendo con lo que quieren con los demás, entonces el Señor envió a su Hijo. Ahora que la gente hagan las cosas
de forma diferente. Por eso el Señor cuando llega trae el evangelio de poder, hablando cosas que la gente no había escuchado antes. Entra la confusión. Estos dicen sí, estos dicen no. Entonces ya hay disensión entre las personas. Era necesario esta división. O sea que hay divisiones buenas y hay otras malas, para que se entienda. Lo mismo intentó hacer Coré contra Moisés en el desierto, que cuando Dios había sacado ya al pueblo de Israel, pasando por el Mar Rojo y llegar hasta el desierto, luego en el desierto Moisés monta el tabernáculo y Coré viene con su gente para levantarse contra Moisés y preguntarle por qué son los únicos que entran en el tabernáculo de Dios. O sea, qué atrevimiento. Entonces el Señor se enojó con eso, pero ¿quién es este? Entonces todos los que estaban con Coré, el Señor abrió una zanja y ahí todos cayeron muertos. O sea, Coré quiso venir a traer una división que no es correcta ante Dios, porque Dios ya había llevado a su gente para que le adoren y le alaben. Pero Coré quiere venir a hacer otra cosa, entonces Dios ya no podía permitir eso. O sea, esta clase de división es el que se habla en el libro de Tito, capítulo 3, que no es de Dios. Es el diablo que viene a hacer esta división. Pero la otra división de 1 de Corintios 11, desde el verso 17 bajando, esta sí es de Dios. Dios es sabio y quiere que todas las cosas marchen bien. Que el Señor les guarde.